Jaime Medina. Hoy te voy a mostrar cómo resolver problemas de habilidad verbal tipo examen universitario. Sígueme y serás partícipe de estas resoluciones eficaces para ti. Estimado estudiante, vamos a ver 4 partes importantes en las pruebas de habilidad verbal colocadas en las universidades. La primera parte va a ser completación de oraciones. Vamos a ver un par de ejemplos cada uno de ellos. Obviamente, y por razones de tiempo, no daremos una quinta parte, que es comprensión de la lectura, que en un próximo video haremos una explicación con una lectura real universitaria y el tipo de preguntas y cómo responderlas. ¿Okay? Las preguntas que vamos a colocar son preguntas modelos reales de las pruebas universitarias. Veamos el primer ejemplo. En el primer ejemplo, pues aparece una frase con líneas o puntos donde debo colocar las palabras que se relacionan según el contexto de la frase. Luego aparecen en este caso, 4 alternativas donde cada alternativa o cada opción tiene un par de palabras. La primera palabra será sustituida en las primeras líneas o los primeros puntos y la segunda palabra será sustituida en la segunda línea o puntos o línea de puntos. Fíjense que la frase dice: no se pueden emitir conclusiones. Ahí viene la primera palabra, basándose en, viene la segunda palabra, particulares. Cuando vemos esta frase, podemos darnos cuenta de que al hablar de aquí de particulares, estamos hablando de elementos cortos, de elementos detallados. Entonces, cuando nos dicen esto, obviamente será pues un buscar el antónimo de ese particulares en la primera palabra. Entonces, si yo veo la primera palabra que dice universales, teóricas, parciales y definidas, pues obviamente parcial es una palabra muy parecida a particulares, por lo tanto no debe ser o no tiene sentido colocarla. No tendría sentido poner: no se pueden emitir conclusiones particulares basándose en ideas particulares, parciales y particulares. ¿Por qué? Porque parciales y particulares pues son sinónimos. Obviamente, al estar particulares acá, yo debería buscar el antónimo. Al observar esto, nos damos cuenta de que la palabra universales concuerda y se encaja mejor en la idea de conjunto de la frase. No se pueden emitir conclusiones universales basándose en qué, pues en premisas. ¿Y qué son las premisas? Pues en ideas preconcebidas de formas particulares. O sea, cuando yo observo particulares, ya yo inmediatamente tengo que darme cuenta de que debo buscar ese antónimo ahí en particulares. Por lo tanto, universal es lo que pues más se asemeja o es el que genera mayor antonimia en esta frase. Por lo tanto, la respuesta correcta pues sería universales premisas. No se pueden emitir conclusiones universales basándose en premisas particulares, o sea, en elementos que yo haya generado pues de forma particular. No puedo generar una conclusión universal si no tengo pues elementos completos para yo poder generar dicha conclusión. Vamos a ver el segundo ejemplo de completación de oraciones. Dice: los, y sale unas líneas, de la educación llegan a todas la segunda palabra, de la sociedad. Entonces acá pues vemos la palabra de la educación. Entonces, cuando vemos esto de la educación, tenemos las 4 primeras palabras: auxilios, servicios, beneficios y favores. Obviamente, al ver esto, ya yo tengo que descartar la palabra auxilios, porque no encaja en el contexto. Los auxilios de la educación no encajan en el contexto. Los servicios de la educación podría encajar, sin embargo, el tema de llegan a todas las reuniones de la sociedad. Esa palabra reuniones de la sociedad pues no está en esa acepción
y contexto que genera la frase. Entonces nos quedan dos palabras importantes: beneficios y favores. ¿Okay? Ahora bien, la educación pues no genera favores, pero sí genera beneficios. Entonces cuando yo veo esta frase, yo digo, bueno, los beneficios de la educación llegan a qué? A todas las clases de la sociedad, o sea, a todos los estratos sociales, porque en este caso la palabra clases está significando en su acepción a estratos sociales. Entonces, los beneficios de la educación llegan a todas las clases de la sociedad o todas las clases sociales. Por lo tanto, pues al yo hacer este análisis, pues obviamente la palabra o la respuesta correcta va a ser beneficios, clases. Perfecto. Estos son modelos reales de preguntas que tienen que ver con completación de oraciones. Vamos a ver ahora lo que son las analogías verbales. Las analogías verbales son relaciones entre palabras. Cómo relacionar palabras a partir de dos o tres palabras que nos presenten. Este tipo de ejercicios es inminentemente colocado en las pruebas. ¿Por qué? Porque las analogías verbales no solamente me miden vocabulario, sino la capacidad de asociar, la capacidad de relacionar, y de esa lo que llaman imaginación de hechos. Entonces aquí se miden como que tres constructos importantes: el vocabulario, la capacidad de relación, la capacidad de asociación y la imaginación de hechos. Por lo tanto, debemos prepararnos muy bien en analogías verbales, porque siempre nos van a colocar 6, 7, 8 preguntas de analogías, y es bueno prepararse para ellas para por lo menos contar con esos puntajes de forma efectiva, y así nosotros podamos salir airosos en esta parte de la prueba. ¿Cómo se presentan las analogías verbales? Dos ejemplos reales. En este caso se presentan dos palabras que están asociadas, que están relacionadas. Yo debo buscar en las opciones las dos palabras que se relacionan de la misma forma como se relacionan las palabras guías que me pusieron. En este caso nos pusieron médico es a hospital como. Entonces, ¿cuáles son las dos palabras que tienen la misma relación que estas dos primeras? Pues obviamente, cuando veo esto, yo digo, bueno, médico es un profesional, un profesional de la salud, y dice es a hospital. ¿Qué significa eso? Que el médico trabaja en un hospital, o sea que el hospital es el lugar de laborar, de desempeño de ese profesional llamado médico. Bien, obviamente cuando hablamos de espectador, voy a comenzar con la D. Espectador es a teatro. El espectador no es un profesional, y obviamente el espectador no labora ni trabaja en un teatro. Por lo tanto, esa ya queda descartada. ¿El cantante puede ser un profesional? Sí, claro. Pero el público, pues es su audiencia. El público no es el lugar donde se desempeña el cantante. El público es la audiencia al cual él le presta ese servicio de cantar. Luego dice estudiantes al liceo. Ustedes dirán, bueno, sí, el estudiante pues está en el liceo, sin embargo el estudiante no es un profesional, y allá me están especificando que es un médico, que es hospital, que es un profesional. Por lo tanto, el estudiante, si bien es cierto que se desempeña en el liceo, pues no es un profesional. Esa quizás sería la respuesta más distractora, pero pues obviamente la correcta sería ingeniero de construcción, tomando en cuenta que es un ingeniero civil. ¿Okay? Y ese ingeniero, pues civil, trabaja, se desempeña, labora en una construcción. Esa sería la relación más específica y que guarda mayor asociación con el médico es hospital. Entonces, médico es hospital como ingeniero es a construcción. Perfecto. Veamos otro ejemplo de analogías verbales. Fíjense acá, este tipo de relación es importante porque dice separar es a unir. ¿Cómo? Cuando yo veo el tipo de relación, separar y unir son dos palabras antónimas. Entonces esta es una relación de tipo antónimo. Si es una relación de tipo antónimo, ¿qué quiere decir? Que en las alternativas yo debo buscar
lo mismo, la antonimia. Entonces, separar es antónimo de unir. Y fíjense que la primera palabra del resto de las opciones es valiente. ¿Qué quiere decir? Que yo debo buscar el antónimo de valiente para que se relacione de la misma manera que separar es a unir, que es un antónimo. Valiente es a temerario, no es temerario, por el contrario, es un sinónimo de valiente. Fuerte tendría a ser no sinónimo, pero no es la misma relación, porque usted puede ser valiente y no fuerte. Usted puede ser valiente y débil. Ahora, miedoso sí es un antónimo de valiente. La persona que es valiente, pues obviamente no posee miedo, y la persona que posee miedo, pues carece de esa valentía. Por lo tanto, las dos palabras que acá tienen la antonimia con relación a esta antonimia que nos están poniendo, separar es a unir, pues como valientes a miedoso. Aquí, ¿qué es lo importante? Saber cuál es el tipo de relación que me están preguntando, o con las palabras guía. Separar es a unir, sabemos ya que es un antónimo, y que dentro de las alternativas yo tendré que buscar el antónimo. Perfecto. Estos son ejemplos de analogías verbales y repito, son preguntas modelo, preguntas reales y pues parte de las pruebas que sí colocan en los test de habilidad verbal o en las pruebas de ingreso universitaria en el área de verbal. ¿Correcto? Veamos un tercer, pues, una tercera parte, que es la parte de sinonimia o sinónimo. Esto también es importante para las universidades, puesto que acá, pues, el estudiante demuestra cuánto vocabulario posee, y no solamente cuánto vocabulario posee, sino cómo utiliza ese vocabulario en las acepciones de esas palabras o sencillamente en el contexto donde se desarrolla la palabra. ¿Qué quiere decir? Que pues las universidades, al colocar este tipo de preguntas o ítems, pues sencillamente están viendo cuál es el vocabulario que trae el aspirante, que trae el estudiante, y que es un elemento necesario para cursar con efectividad y eficiencia todo su continuo académico universitario. Entonces veamos un ejemplo de una pregunta real. Fíjense que en este caso no se colocan instrucciones, sino colocan una frase en donde hay dos palabras en negrillas y subrayadas. Bueno, sencillamente lo que te están diciendo es, bueno, busca un sinónimo de la primera palabra que está subrayada y en negrillas y de la segunda palabra que está subrayada en negrillas. Entonces, al ver esto, pues bueno, se darán cuenta que hay 4 opciones, y las 4 opciones tendrán una primera palabra que irá sustituida de forma de sinónimo en la primera palabra, y una segunda palabra que irá sustituida en la segunda palabra subrayada y en negrilla. Entonces, cuando yo veo esto, yo digo, bueno, la palabra disculpar, vamos a buscar un sinónimo de disculpar, y tenemos ahí dispensar, disimular, justificar y excusarse. Obviamente la palabra disimular no es un sinónimo de disculpar. Cuando usted se disculpa, usted no está disimulando. Cuando usted se disculpa, usted no está justificándose ante nada. Ni puede estar excusándose. ¿Ok? Puede estar excusándose. Dispensando también puede ser un sinónimo. O sea, dispensar y excusarse son sinónimos de disculpar. Ahora vamos a ver cuál es, entre deficiencias y fallas, porque ya disimular y justificar las desechamos. Entre deficiencias y fallas, ¿cuál es el sinónimo que más se ajusta a la palabra faltas? Entonces, bueno, cuando yo tengo una falta de algo, pues no es que tengo fallas, porque cuando tengo fallas tengo errores. Cuando yo tengo una falta de algo es porque tengo una deficiencia. Si a mí me falta vitaminas, es porque tengo una deficiencia de vitaminas. Si yo tengo una falta de ortografía, es porque yo tengo una deficiencia en esa ortografía. Me falta todavía mucha ortografía. Entonces, la palabra deficiencia es un sinónimo de la palabra faltas, y la palabra dispensar es un sinónimo de la palabra disculpar. Por lo tanto, la respuesta correcta será la opción A, dispensar
Tolerar significa dispensar las faltas o las deficiencias de los demás. Esa sería una respuesta ideal correcta. Bien, vamos a ver otro ejemplo de sinonimia. Un ejemplo real, aquí un poco más largo, dice: el refrán es un dicho, primera palabra que hay que buscarle en el diccionario, un dicho agudo y oportuno de uso, que es la segunda palabra que hay que buscar el sinónimo, común basado en las experiencias. Dice: el refrán es un dicho agudo y oportuno de uso común basado en la experiencia. Cuando vemos esto y vemos dicho, es un dicho, el refrán es un dicho, pues bueno, vemos cuatro palabras que una de ellas es la que más se va a relacionar a dicho o refrán. Anuncio, pronóstico, adagio, augurio. Pues obviamente, sinónimo de refrán, sinónimo de dicho, es la palabra adagio. El refrán no es un anuncio, el refrán no es un pronóstico. Yo no estoy pronosticando nada al decir un refrán, ni es un augurio de absolutamente nada. Yo no estoy haciendo un augurio con un refrán. Un refrán es sencillamente un adagio, un dicho popular. Por lo tanto, pues uso, vamos a la segunda palabra, y empleo. Cuando usted usa algo, lo está empleando. Por lo tanto, es el sinónimo adecuado para la palabra uso. Entonces la respuesta correcta acá será adagio, empleo. Si sustituimos esto, será: el refrán es un adagio agudo y oportuno de empleo común basado en la experiencia. Se darán cuenta, pues, que a pesar de que son ítems o preguntas que relativamente se ven sencillas, pues a veces generan dificultades en el alumno, y sobre todo, pues, la ansiedad que genera el hecho de estar ante una prueba con tiempo, de que son 40, 50 ítems por área de conocimiento, en este caso que estamos hablando de verbal, pero acuérdense que las pruebas tienen verbal y tienen razonamiento lógico numérico. En otras universidades colocan tantas preguntas de química o de física. Entonces, pues es importante, obviamente la parte de verbal y la parte de razonamiento lógico numérico son las partes más densas de la prueba, y ahí es donde debemos prepararnos bien para tener puntajes que nos permitan generar, pues, éxito en la prueba y que nuestro desempeño sea el mejor y lograr ser competitivos. Esta sería entonces la tercera parte. Vamos a ver la última parte, que sería la de ortografía. Fíjense acá cómo colocan ellos. Pues vamos a poner, disculpen, vamos a poner acá una primera pregunta. Ellos no colocan, ya se sabe que acá usted tiene que buscar cuál es la frase que está correctamente escrita desde los signos de puntuación, los acentos y la gramática. ¿Ok? Todas las frases tienen el mismo contenido. Usted lo que tiene que ver es, bueno, dónde está el problema, o cuál será, pues, la que debe ir correctamente, ¿no? Fíjense que la primera dice: cuando se tiene que hacer algo, coma, no hay obstáculos. Obviamente aquí hay un problema, porque cuando está acentuado y no es una pregunta. Obstáculos lleva acento en la A y no tiene el acento, por lo tanto ya esta está mal escrita. Aquí dice cuando, la B, cuando se tiene que hacer algo, coma, viene el espacio, no hay obstáculo. Aquí esta parecería que fuera la correcta, porque igual esta está usando el acento en el cuando, y aquí el acento en el cuando, aquí hay el acento en obstáculo, aquí no lo hay. Esta está mala, pero cuando no es una pregunta, es sencillamente una afirmación. Entonces la respuesta correcta viene siendo la opción B. Cuando se tiene que hacer algo, no debe llevar acento ese cuando, no hay obstáculos. Y pues obviamente obstáculo está acentuado. Y la coma está colocada de forma correcta. Cuando se tiene que hacer algo, ahí hay una pausa, no hay obstáculos. Perfecto. Veamos un segundo ejemplo de ortografía y verán acá, pues, de que ya la frase es un poco más larga.
dice, según los expertos, de continuar las tendencias actuales, el nivel del mar podría elevarse unos 50 centímetros entre el año 2100. Entonces, como se darán cuenta, pues bueno, hay una coma, en la opción A hay una coma después de experto, la cual no hay en la opción B, la cual no hay en la opción C, pero sí hay en la opción D. ¿Debería haber una coma aquí? Bueno, según los expertos, ahí debe haber una pausa. De continuar las tendencias centrales, el nivel del mar podría, hay un buen acento, elevarse unos 50 centímetros antes del año 2100. Por lo tanto, esa es la correcta, porque si usted no le coloca el acento acá, pues sencillamente está leyendo o haciendo una lectura corrida cuando los expertos de continuar las tendencias actuales, según los expertos de continuar las tendencias actuales, y es, según los expertos, ahí viene una coma gramatical de continuar las tendencias actuales, el nivel del mar podría elevarse unos 50 centímetros y ahí hacen una pausa. No debe haber esa pausa. En la C dice, según, y deja el espacio, ahí esa coma no está bien utilizada. ¿Ok? Según los expertos de continuar las tendencias actuales, ahí va esta coma, pero esta coma de según debe ir después de expertos. ¿Ok? Igual, pues en la última dice, según los expertos, ahí vamos bien, de continuar las tendencias actuales, muy bien, el nivel, esta coma está mal colocada. ¿Ok? Esta coma no va, dice, el nivel del mar podría elevarse unos 50 centímetros sin coma, unos 50 centímetros antes del año 2100. Entonces, cuando vemos esto, pues solamente debe existir la coma después de expertos, la coma después de actuales, pues, y obviamente eso le dará las pausas que debe tener la frase. Según los expertos, la coma, de continuar las tendencias actuales, ahí viene la segunda pausa, el nivel del mar podría elevarse unos 50 centímetros antes del año 2100. Entonces fíjense que este es el tipo o modelo de pregunta que se van a conseguir. Obviamente se van a conseguir comprensión de la lectura. Como dije al principio, voy a hacer un video con un texto y después hacer, pues, con ese texto preguntas para poder hacer inferencias, detalles en contexto, secuencia, idea principal y cómo nosotros podemos, pues, responder adecuadamente a este tipo de preguntas que son la comprensión de la lectura, digamos, la parte más nutrida dentro de la habilidad verbal. Bien, entonces, muchachos, hoy les dejo acá mis redes, por Instagram, por Facebook, por TikTok. Suscríbete, dale a la campanita y nosotros vamos a seguir mandando más videos de este estilo porque la idea es que puedan prepararse. Estaremos, pues, enviando también información, pues, acerca de nuestro curso propedéutico para que participes y te prepares, pues, adecuadamente y seas un estudiante competitivo, un aspirante competitivo en la universidad, que eso es lo que todos buscamos. Perfecto. Nos vemos en el próximo video. Recuerden, suscríbanse, denle la campanita y síganos en nuestras redes, que seguiremos enviando más información. Hasta luego y que la pasen muy bien.